¡Ay, cafecito! ¡Feliz año nuevo! Y... ay, ¿qué iba a decir? Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti y se llegó el momento inevitable del año nuevo. Y es organizar nuestras colecciones. Organizar todo el cochinero. No, 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 no. Hell no, no, no. Hace algunos años todavía guardaba mis colecciones en cajas de cartón y lo primero que hice fue botar las cajas. Porque dije, bueno, es que se llenan de bichos, agarran más polvo. Lo que más hay en esta casa es polvo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo guardar mis colecciones que no les pase absolutamente nada? Y se me ocurrió comprar estas cajas. Compré un bonche de cajas de plástico transparentes porque así nos enseñó Marie Kondo para poder alcanzar a ver de un vistazo qué es lo que hay dentro y que no se nos pierda, porque hay una línea muy delgada entre coleccionar y acumular y yo no quería que me pasara eso, así que compré varias de estas cajas de varios tamaños y ahí guardé mis colecciones. Las puse debajo de mi mesa de trabajo, las apilé una encima de otra y todo iba muy bien, todo era perfecto, pero las cajas se empezaron a llenar y se empezaron a hacer súper pesadas. Entonces cada vez que quería agarrar un álbum tenía que sacar y mover las cajas y cargarlas y era muy difícil y muy cansado y se me quitaba las ganas de sacar ese álbum y empecé a desbalagar todas las colecciones y no guardarlas bien. Entonces pensé y se me ocurrió comprar... ay, carajo, de todas maneras ya no la quería. Se me ocurrió comprar estas cajoneras de plástico, pero tenían el mismo problema. El cajón es muy grande, así que le caben muchas cosas, pero solo tiene 3 cajones. Yo le empecé a meter álbumes y era muy difícil, se hacía muy pesado el cajón, no podía ya sacarlo muy bien. No podía meter muchos álbumes porque para agarrar los que estaban abajo tenía que sacar todos los de arriba y era un show. Pero bueno, aquí sigue funcionando. Esta cajonera todavía funciona para otras cosas, también las cajas, pero dije, no, llegó el momento y hoy voy a cambiar. Quise hacer algo más práctico, más bonito, pero no encontraba qué es. Pues total, que estaba yo navegando por internet y tremenda publicidad de unas cajas de plástico para zapatos. Eran cajas súper transparentes para zapatos, se veían muy elegantes. Yo creo que no es para guardar cualquier zapato, sino es para los que coleccionan zapatos como los Nike y ese tipo de tenis de colección bien fashion. Y dije, esto se ve padre, esto me gusta. Vamos a pedir a ver qué tal. Y sí, me llegaron, es un paquete de 4 cajitas, son estas que tengo aquí. Y me gustaron mucho. Me gustaron tanto que puse estas 3 repisas, que fue un circo también porque las puse medio chuecas. De lo largo caben las 4 cajitas y la altura mínima para que no me queden tan altas son 3. Y las armé y así quedaron. Pues total, todo muy bonito, pero me fijé en algo que no había contemplado. Y es que cuando tenía mis colecciones en las cajas de plástico debajo de la mesa, no les pega el sol. No les pega la luz. Y es que aquí a un lado de mi mesa de trabajo hay una ventana muy grande, muy bonita, donde entra la luz, pero a media tarde se mete salvajemente el sol. Y las cajas aquí arriba, pues les pega el sol muy intenso. Y más a la última cajita, que es donde están los stickers, he visto que si se exponen al sol, pierden el pegamento, se vuelve amarilloso, total. Un caos. Y casi me tiro a la depresión, pero ok, pues le pongo unas cortinas oscuras y ahorita esta recámara tiene cortina transparente y cortina oscura súper elegante, lo que nunca había hecho por mí, lo hago por mis colecciones. Poco a poco estas cajas también se han ido llenando, entonces dije, ya que me sirvieron muy bien, pues vamos
a comprar otro paquete. Y quería compartir con ustedes, les voy a enseñar cómo son. Por si alguien también está en la búsqueda de cómo guardar sus colecciones que se vean bonitas y que sea funcional estarlas sacando y metiendo, pues creo que esta es una buena opción, por eso no quería dejar de compartirlo. ¡Listo! Así quedó. Se ve tan bonita. Puedo poner lo que sea aquí. Ahora vamos a empezar a organizar aquí. Así quedaron. La verdad es que me falló un cálculo estructural. Es que la repisa de aquí abajo tiene 3 ménsulas. Entonces eso genera 4 espacios exactamente iguales donde caben las cajas. Estas 2 repisas de arriba solo tienen 2. Entonces el espacio en medio no es suficientemente grande para que quepan las 2. Ahora lo difícil va a ser elegir qué poner en estas 4 cajas, porque es que sí es muchas cosas las que ya tengo. Y cuando uno empieza a organizar, no puedes parar y una cosa te lleva a la otra. Me vine a Walmart a comprar otra cajonera y encontré esta más alta y con más cajoncitos. También encontré estas cajitas transparentes que me gustaron mucho para las cartitas repetidas y caben más o menos en los cajones de la cajonera. Entonces está súper genial. Amigos, pues ya se me fue la luz, ya se me hizo de noche y todavía no termino de organizar aquí el asunto. Así que mañana vamos a continuar. Estas 2 a las que les da mucho el sol, yo creo que las voy a poner arriba. No sé, tengo que pensarle mucho aquí, pero esto va a quedar súper de lujo. Nos vemos mañana. Y ya nos amaneció. Ya nos preparamos un cafecito, así que ahora sí, a darle con todo. Sí, bueno, este asunto se complicó. Me metí a acomodar absolutamente todo, pero ahí la llevamos. Ahorita solo tengo una complicación porque tenemos 4 cajas de plástico y no sé cómo dividirlo en cómics, en anime, en manga y todo lo demás. O no sé si hacer una caja de puros infantiles o una también de puras colecciones peruanas porque ya son bastantes. No sé. El chiste es que quede bien regadito para que no queden muy pesadas las cajas porque voy a seguir moviéndolas y apilándolas porque acá pues tampoco puedo llenarlo mucho. Esto es lo máximo, si no quedan muy pesadas y al rato se me va a venir todas las repisas encima. Ya casi terminamos, ya está todo más o menos organizado. Solo falta el toque final. Son bolsitas de gelecito, así que le vamos a poner bolsitas a cada una de las cajas, pero realmente no sé como cuántas bolsitas se le tienen que poner a cada caja. Yo creo que unas 2 más o menos le vamos a poner. Y amigos, por fin lo terminé. Aquí en toda esta parte de arriba van las colecciones especiales. Todavía falta organización más fina, pero creo que así en general quedó muy bien. Acá las cajas de abajo quedaron igual, apiladas, pero tienen menos álbumes cada una, así que va a ser más fácil manipularlas. Y por aquí quedó la cajonera. La verdad es que está súper lleno de estampas y de sobres nuevos que no he destapado, y pues la verdad sí me agüitó un poquito tener tantas cosas ahí abandonadas. No me gusta almacenar, acumular. Aquí hay repetidas, entonces también las repetidas hace falta organizarlas. Este cajón quedó de puros tazos, y por aquí esto todavía le hace falta mucho trabajo. El asunto de las cartitas repetidas es otro mundo. ¿Quieren echarle un pequeño vistazo nomás para que se pongan a llorar conmigo? Tengo unas cajitas de repetidas.
Se supone que aquí estaba todo organizado, ¿no? Pero con el tiempo se ha estado revolviendo todo. Eso sí me pone muy triste. No me gusta tenerlo así. Va a ser el propósito de año nuevo, amigos. El propósito de año nuevo es que Repetidas organice su repetida. Bueno, pero me quedo con mi rinconcito y eso me hace muy, muy feliz. Al menos para arrancar este año y hacer cosas y tener energía para grabar y para pegar cartitas. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse a mi canal, pero no se vayan, quédense conmigo y naveguen por el canal. Tal vez hay una colección que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.